En este video vamos a ver los mecanismos de adaptación y muerte celular. En cuanto a la adaptación celular vamos a ver hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia. Y en cuanto a la muerte celular, apoptosis y necrosis y la autofagia, que en realidad no es un mecanismo de muerte celular, sino que tiene que ver más con la parte de adaptación. En esta imagen lo que se muestra es una célula normal, o sea, que está, digamos, cumpliendo con lo que es la homeostasis, que puede sufrir dos tipos de estímulos, digamos, estímulos estresantes o estímulos nocivos. Si sufre estímulos estresantes, va a ocurrir una adaptación, o sea, la célula se adapta a ese estímulo estresante. En cambio, si el estímulo es nocivo, se produce una lesión celular. En el caso que la célula no pueda adaptarse a este estímulo estresante, digamos, la adaptación se convierte en una lesión celular. Esta lesión celular puede ser reversible y en ese caso la célula vuelve al estado normal. Eso en el caso de que estemos hablando de una lesión leve o transitoria. Pero si la lesión es severa y progresiva, estamos hablando de una lesión irreversible y esto va a llevar a la muerte celular, que puede ocurrir por necrosis o apoptosis. En esta imagen, digamos, vamos a empezar hablando de las adaptaciones que pueden tener las células y vamos a empezar hablando de hipertrofia. O sea, la hipertrofia básicamente es el aumento del tamaño de las células que conlleva finalmente con el aumento del tamaño de un tejido o de un órgano. Por ejemplo, en este caso tenemos el corazón, este sería un corazón, y acá lo que se muestra es el miocito, o sea, la célula cardíaca. Entonces, lo que sucede acá, digamos en el caso de la hipertrofia, es que ante un aumento de la demanda, lo que va a pasar con las células del corazón es que van a aumentar su tamaño. Aumenta el tamaño de las células, o sea, de los miocitos, y finalmente, digamos, como consecuencia termina aumentando el tamaño del corazón. Esto ocurre porque el corazón, digamos, las células, los miocitos tienen baja tasa de mitosis, o sea que no hacen mitosis tan frecuentemente, sino que lo hacen más espaciados. Entonces, para responder a este aumento de la demanda, lo hacen no aumentando la proliferación celular, sino aumentando el tamaño de las células. Que vamos a ver que tiene que ver porque, o sea, el aumento de tamaño de las células ocurre porque hay un aumento en la síntesis de proteínas. En cambio, acá lo que muestra es que si se produce una lesión celular, que es una lesión irreversible, lo que se va a producir es la muerte celular. Pero nosotros nos estamos enfocando en esta parte de hipertrofia. Esto puede ocurrir, por ejemplo, esta hipertrofia puede ser fisiológica o patológica. En el caso de una hipertrofia fisiológica, un ejemplo podría ser un deportista que corre, o digamos, que corre varios días a la semana o que hace, digamos, mucha actividad aeróbica. Entonces hay un aumento de la demanda del corazón porque necesita bombear la sangre para que llegue a los tejidos como el músculo y para que el músculo, digamos, pueda contraerse y pueda seguir haciendo ejercicio. Entonces el aumento de la demanda del corazón lleva a esta hipertrofia, a este aumento del tamaño de las células que finalmente termina provocando el aumento del tamaño del tejido o del órgano. En esta imagen lo que se muestra son los mecanismos bioquímicos de la hipertrofia miocardíaca. O sea, por un lado, por ejemplo, tenemos el estiramiento mecánico por el aumento de la carga de trabajo. Tenemos agonistas que pueden ser, por ejemplo, hormonas alfa-adrenérgicas y la angiotensina. Y también tenemos factores de crecimiento que se van a unir a sus receptores. Todo esto lo que va a provocar es, digamos, se van a activar vías de traducción de señales, donde finalmente se van a activar factores de transcripción. Y estos factores de transcripción lo que van a terminar haciendo son varias cosas. Por un lado, el aumento de la síntesis de proteínas contráctiles, que va a terminar en una, digamos, mayor rendimiento mecánico. Y no solamente eso, sino que también aumenta la producción de factores de crecimiento, que luego
digamos, vuelven a estimular acá y se vuelve a estimular, digamos, toda esta transducción de señales. Y acá, bueno, lo que dice también es la inducción de genes embrionarios o fetales, donde va a aumentar el rendimiento mecánico y va a disminuir la carga de trabajo. O sea, esta imagen, en resumen, lo que muestra es, digamos, los mecanismos bioquímicos que explican por qué ocurre la hipertrofia. O sea, frente a todo este aumento, por ejemplo, acá sería, digamos, un aumento de la demanda porque uno está haciendo ejercicio, por ejemplo, se activan, digamos, toda esta vía de señalizaciones y finalmente termina en esto que mencionábamos, aumento de síntesis de proteínas, factores de crecimiento, y todo eso en definitiva va a aumentar el tamaño de la célula y, digamos, consecuentemente aumenta el tamaño del órgano, y eso es lo que denominamos hipertrofia. En esta diapositiva lo que se muestra es, vamos a hablar de hiperplasia tomando el ejemplo de la enfermedad de Graves-Basedow. Entonces, la hiperplasia es el aumento de la proliferación celular, o sea, de la división de las células, que termina llevando a el aumento del tamaño del tejido o del órgano. O sea, es parecido a la hipertrofia, digamos, en el sentido que va a aumentar el tamaño del tejido o del órgano, pero en este caso no es a causa del aumento del tamaño de las células, sino es que las células están aumentando su división. Entonces, acá lo que vemos es la enfermedad de Graves-Basedow, que básicamente lo que va a ocurrir es que va a aumentar la glándula, el tamaño, aumenta el tamaño de la glándula tiroides a causa de una hiperplasia, o sea, hay una mayor proliferación celular que termina, digamos, produciendo el aumento del tamaño de la glándula tiroides. Es una enfermedad autoinmune porque hay una inmunoglobulina que se va a unir al receptor de TSH. TSH es la hormona estimulante de las hormonas tiroides, que es la hormona, digamos, que se une a su receptor en las glándulas tiroides y favorece la liberación de T3 y T4, que son las hormonas tiroides, pero no solamente eso, sino que también estimulan la proliferación celular. Entonces, lo que sucede, básicamente, es, acá dice producción de anticuerpos antirreceptor de la TSH por las células B, o sea, los linfocitos B van a producir esta inmunoglobulina que se une al receptor de TSH. Al unirse, no es que lo inhibe, sino al contrario, lo estimula. Estimula, o sea, es como si estuviera actuando la TSH, pero en vez de la TSH es la inmunoglobulina, que se va a unir al receptor de TSH y va a aumentar la secreción de T3 y de T4 y también va a aumentar la proliferación celular. Entonces, esto explica por qué se da la hiperplasia, o sea, la inmunoglobulina se une a su receptor, aumenta la proliferación celular y eso, en definitiva, hace que aumente el tamaño de la glándula tiroides. Además, bueno, T3 y T4 lo que van a hacer por lo que es la regulación, van a inhibir, digamos, por el feedback negativo, inhiben la secreción de TSH. Entonces los niveles de TSH van a estar bajos, los niveles de T3 y T4 ya dijimos que iban a estar altos, y la proliferación también ya lo dijimos, proliferación celular también va a estar en un alto nivel y es lo que causa la hiperplasia. En esta imagen lo que se muestra son un ejemplo de atrofia y acá la metaplasia. La imagen acá lo que muestra es un cerebro, este es el caso de un cerebro normal, o sea, de una persona joven, podríamos decir. En cambio, este cerebro es el de una persona de 82 años. O sea, acá lo que se ve en este cerebro, el cerebro de la persona de 82 años, es que hay mayor espacio en en el cerebro, y esto es justamente por la atrofia. Y la atrofia es la disminución en el tamaño del órgano, en este caso el cerebro, que puede ser por una disminución en la proliferación celular o por una disminución en el tamaño de las células. Y por eso se ven más espacios acá que en esta imagen. Y con respecto a la metaplasia,
acá lo vamos a mostrar con un ejemplo, que digamos, lo que tenemos acá es el epitelio del bronquio. Acá lo que muestra es la membrana basal y el epitelio normalmente, o sea, en condiciones normales, el epitelio va a ser cilíndrico normal, ¿bien? Pero en el caso de una persona fumadora, por ejemplo, que está inhalando todo ese humo, que digamos es algo que puede ser peligroso, lo que ocurre es que ocurre justamente la metaplasia. O sea, la metaplasia es el cambio de un tipo celular por otro tipo celular, frente, digamos, o sea, respondiendo a una determinada situación. En este caso, la persona que fuma, ¿no? Entonces, este epitelio cilíndrico normal va a cambiar por un epitelio estratificado, como se muestra acá, escamoso, que, digamos, cumple una función más de protección frente a ese humo. Entonces, eso sería la metaplasia, el cambio de un tipo de células, en este caso células cilíndricas, por células escamosas, que se van a, digamos, se va a formar un epitelio estratificado. Las metaplasias, por lo general, son patológicas. En esta diapositiva lo que se muestra, ya estamos empezando a hablar de las muertes celulares como la necrosis y la apoptosis. Acá lo que se muestra es un cuadro comparativo entre estos dos tipos de muertes celulares con las características principales. En el caso de la necrosis, el tamaño celular va a estar aumentado por un edema. En el caso de la apoptosis, va a estar reducido por la retracción. Con respecto al núcleo, en la necrosis ocurren tres fenómenos. Uno se llama pignosis, otro cariorrexis y otro cariolisis. La pignosis es el aumento de la coloración de los núcleos. Eso es por un aumento de la condensación de la cromatina. Después está lo que es la cariorrexis, que es la fragmentación de los núcleos en varios pedazos. Y la cariolisis es la desaparición de esos núcleos. Con la apoptosis lo que pasa con el núcleo es que se va a fragmentar, o sea, se van a formar fragmentos del tamaño de nucleosomas. Después, con respecto a la membrana plasmática, en el caso de la necrosis va a estar rota, en el caso de la apoptosis va a estar intacta, pero se va a alterar la estructura, especialmente la orientación de los lípidos que componen la membrana plasmática. Con respecto al contenido celular, en el caso de la necrosis van a actuar enzimas, o sea, va a haber una digestión enzimática, que, o sea, el contenido celular puede salir de la célula. En el caso de la apoptosis, el contenido celular se mantiene intacto, pero, digamos, puede ser liberado en los cuerpos apoptóticos. Después, inflamación adyacente, en el caso de la necrosis es frecuente, en la apoptosis no. Y, por último, las funciones fisiológicas o patológicas. En el caso de la necrosis siempre va a ser patológica, porque es la culminación de una lesión celular irreversible. En cambio, en la apoptosis generalmente es fisiológica, porque sirve para eliminar células que no son deseadas. Pero también hay que decir que puede ser patológica después de daños que se produjeron en la célula, especialmente daños en el ADN. Y acá en esta imagen lo que se muestra es el papel que tienen las mitocondrias en la muerte celular, que puede, digamos, ser por necrosis o apoptosis. O sea, en el caso que disminuya el suministro de oxígeno o digamos, si hay toxinas o radiación, se van a producir daños en las mitocondrias o disfunción en la mitocondria, o sea, ya deja de funcionar. Entonces va a disminuir la generación de ATP y va a aumentar la producción de las especies reactivas del oxígeno. Esto causa anormalidades en la célula que, digamos, terminan llevando a la necrosis. En el caso de la apoptosis, puede ocurrirse porque disminuyen las señales de supervivencia del ADN o por daños en las proteínas. Entonces lo que va a ocurrir es que va a aumentar el número de las proteínas proapoptóticas, disminuye el número de las antiapoptóticas y finalmente se van a liberar proteínas mitocondriales produciéndose la apoptosis.
En esta diapositiva lo que se muestra es una imagen general de lo que es la necrosis en este caso y la apoptosis en este otro caso. En el caso de la necrosis, o sea, empezamos de la célula normal, va a haber una lesión que digamos, puede ser una lesión reversible y en este caso digamos, se puede recuperar la célula y volver al estado normal. Pero si la lesión es progresiva, digamos, finalmente terminamos en lo que es la apoptosis. Acá lo que muestra es el edema de retículo endoplásmico y mitocondrias. Bien, estas son vesículas de membrana. Y como dijimos, si la lesión es progresiva, termina finalmente produciendo la necrosis. Bueno, se produce, acá dice, inflamación, rotura de la membrana plasmática, de las organelas y del núcleo, y sale, digamos, el contenido celular, sale, digamos, hacia el espacio extracelular. Y con respecto a la apoptosis, acá lo que muestra, tenemos una célula normal, luego, digamos, esta célula va a presentar condensación de la cromatina, se empiezan a formar estas vesículas de membrana, hay fragmentación celular, se forman estos cuerpos apoptóticos que van a contener, digamos, parte de lo que era el contenido intracelular de la célula, y estos cuerpos apoptóticos van a ser fagocitados por fagocitos, bien, y eso sería lo que es la apoptosis. Lo que se puede ver bien en esta imagen es como en el caso de la apoptosis, por esta fragmentación y producción de los cuerpos apoptóticos, el tamaño celular vemos que va a disminuir. En cambio, en el caso de la necrosis, el tamaño celular aumentaba, y esto tiene que ver con el edema o la tumefacción. En esta imagen lo que se muestra es un poco más en detalle lo que ocurre en la apoptosis. La apoptosis puede ser activada por una vía intrínseca o mitocondrial o por una vía extrínseca que, digamos, involucra a los receptores de muerte. Empezando con lo que es la vía intrínseca, se va a activar, digamos, por lesiones celulares. Entre ellas, digamos, podemos mencionar, o sea, estas lesiones celulares pueden ocurrir por la supresión de los factores de crecimiento, por un daño en el ADN que puede ser causado por radiación, por toxinas, por radicales libres, o puede ser una proteína que esté mal plegada. Eso lo que provoca, digamos, es un estrés en el retículo endoplásmico. Todas estas cosas lo que van a hacer es activar a los que se denominan sensores de la familia BCL2, que van a activar a proteínas proapoptóticas como son VAX y VAC, que lo que van a hacer es estimular o aumentar la permeabilidad de la mitocondria. Al aumentar la permeabilidad de la mitocondria, van a salir de la mitocondria proteínas como los citocromos C y otras proteínas proapoptóticas, o sea, el citocromo C también es proapoptótica, que lo que van a hacer es activar a caspasas iniciadoras, y estas caspasas iniciadoras van a activar a las caspasas ejecutoras. Y estas caspasas ejecutoras lo que van a hacer, por un lado, es la degradación del citoesqueleto, por otro lado, la activación de endonucleasas. O sea, se degrada el citoesqueleto y las endonucleasas lo que van a hacer es la fragmentación nuclear. Entonces se van a formar las vesículas citoplasmáticas que finalmente van a, digamos, formar los cuerpos apoptóticos, y estos cuerpos apoptóticos tienen ligandos que son ligandos para receptores celulares fagocíticos. O sea, estos ligandos que tiene este cuerpo apoptótico van a ser reconocidos por un fagocito, y de esa manera se produce la fagocitosis y se degradan, digamos, todos estos componentes. Eso sería la vía mitocondrial o la vía intrínseca de la apoptosis. Acá lo que se muestra es digamos, que esto está regulado, o sea, proteínas como BCL2, BCLXL, digamos, son proteínas antiapoptóticas porque justamente inhiben a las proteínas proapoptóticas, estas de acá, y también a estas de acá, VAX y VAC.
Pero lo que pasa es que cuando ocurren estos daños en la célula y se activan los sensores de la familia de BCL2, acá la imagen no lo muestra, pero estos sensores lo que hacen es inhibir a estas proteínas antiapoptóticas. Entonces, si estas están inhibidas, no pueden inhibir a BAX y BAC y tampoco pueden inhibir a estas proteínas. Entonces, por eso se termina llevando a cabo la apoptosis por la vía intrínseca. Y con respecto a lo que es la vía extrínseca, tenemos receptores en la membrana, bien, que son receptores de muerte, se los llama, ejemplos FAS y el receptor de TNF. Entonces estos receptores van a estar en la membrana y cuando se une el ligando se van a activar primero proteínas adaptadoras que finalmente van a activar a las caspasas iniciadoras y estas activan a las caspasas ejecutoras y ocurre, bueno, lo que ya vimos con la vía intrínseca. En esta imagen lo que se muestra es la autofagia, que la autofagia vendría a ser como un mecanismo de adaptación, bien, que se puede dar, o sea, esto no es muerte celular, y autofagia básicamente lo que significa es comerse a sí mismo, o sea, la célula va a iniciar todo un proceso donde finalmente se dice que se come a sí misma. Autofagia en realidad hay distintos tipos, está la autofagia que es mediada por chaperonas, la microautofagia y la macroautofagia. Nosotros cuando hablemos de autofagia, o sea, lo que vamos a explicar ahora, en realidad es la macroautofagia. Este proceso de autofagia va a ocurrir ante la falta de nutrientes, por ejemplo, y digamos, al ocurrir todo este proceso, le va a permitir a la célula sobrevivir. También ocurre frente, digamos, como mecanismo de defensa ante microorganismos, y algo importante es que esta autofagia está regulada. Entonces, cuando su regulación falla, se pueden producir enfermedades como cáncer, trastornos neurodegenerativos y enfermedades intestinales. Acá entonces lo que muestra la imagen son, digamos, las organelas citoplasmáticas. Esto es un complejo de iniciación, esto es un complejo de nucleación. Bien, o sea, esto es el fagóforo y el fagóforo es como que va a ir envolviendo todo, es una doble membrana que va a ir envolviendo todos estas organelas citoplasmáticas y finalmente se va a formar lo que es el autofagosoma. El autofagosoma después se va a fusionar, o sea, acá en el autofagosoma los componentes intracelulares quedan intactos igual que como estaban al principio. Pero cuando el autofagosoma se fusiona con el lisosoma, se forma lo que es el autolisosoma, ¿bien? O autofagolisosoma, que acá sí ocurre la degradación de los componentes intracelulares, o sea, la degradación de estas organelas, porque el lisosoma tiene estas hidrolasas lisosomales que justamente van a degradar estos componentes. Y, o sea, finalmente se van a obtener todos metabolitos que se reciclan y pueden usarse, por ejemplo, como fuente de energía para la célula. Por eso, digamos, la célula hace este mecanismo ante la falta de nutrientes y esto le permite a la célula sobrevivir. Y acá lo que marca es la LC3, que la LC3 es una proteína importante porque es como un marcador de la autofagia. O sea, es una proteína que si la célula no está en autofagia, esta LC3 va a estar en el citoplasma. En cambio, si la célula se encuentra en autofagia, está en la membrana. Entonces, esto me permite a mí saber si yo veo que el LC3 está en la membrana, quiere decir que la célula está en autofagia.